Hola, ¿cómo andamos? Espero que anden bien, que vayamos caminando bien. Bueno, después de varios días, más de una semana, me pongo a grabar este videito sobre nuestro tercer encuentro que hemos tenido acá en la comunidad en este ciclo, digamos, de charlar, de conversar un poco, de ir profundizando nuestra fe, nuestra experiencia de fe. El primer encuentro fue sobre fe y creencias, el segundo sobre Jesús, y hoy seguimos un poco sobre Jesús. La verdad es que no solo ha sido la falta de tiempo para grabar este video, sino que lo que se vivió el miércoles de la semana pasada acá fue tan lindo, tan rico en el encuentro que tuvimos con la comunidad, que tenía como una cierta resistencia por la imposibilidad de poder transmitir eso, ¿no? Eso que se vivió. Y entonces me sonaba ya, un amigo, José, me había dicho que había mucha diferencia entre los videos y lo que se vivía. Y claro, ahora yo lo experimenté mucho más porque me pareció riquísimo lo que se dio el miércoles pasado. Y, y entonces decía, bueno, a ver cómo hacemos para poder transmitir esto y compartir esto, y eso es un poco difícil. Entonces, con la conciencia de saber que no es lo mismo, se me venía un poco la experiencia de Ángela de Foligno, esta mística franciscana, con su primo, que cuando ella le dicta su experiencia, el primo, ella le dictaba en vulgarumbro, su primo escribía en latín porque tenía la intención de hacer examinar, digamos, la experiencia. Y Ángela no hablaba latín, pero lo entendía. Entonces cuando el primo le leía lo que había escrito, ella le decía: lo que escribís o lo que me lees me recuerda lo que viví, pero de ninguna manera lo dice. Bueno, quizás esto, para aquellos que participaron el miércoles en el encuentro, quizás sea una ayuda a memoria. Para los que no vivieron eso, bueno, esperemos que al menos pueda iluminar un poquito, o seguir iluminando el camino, ¿no? Nosotros hemos planteado al inicio de este ciclo que no eran charlas formativas que buscaban iluminar un poco más intelectualmente nuestra práctica de fe sí, eso. La intención es que caminemos juntos, que hagamos un proceso y que nos podamos ir acompañando, ¿no? Mutuamente. Eso se realiza, digamos, eso pasa, eso sucede, eso no se puede, como que no se puede enseñar ni nada, ¿no? Eso pasa y surge. De hecho, la sensación que yo tuve el miércoles después del encuentro, aparte de una alegría muy honda, la sensación de haber aprendido muchísimo, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Cuando tenemos la sensación de haber aprendido como existencialmente, ¿no? De haber aprendido mucho más integralmente, y fue hermoso. O sea, a veces hay afirmaciones que yo hago ahí que después, con las intervenciones que se van haciendo, tenemos la posibilidad de matizarlas, ¿no? Y de poder expresar mejor lo que quise decir, que muchas veces lo largo así nomás, y claro, como en mí es más o menos claro, me da la impresión de que también es claro para el otro, pero cuando se dan esas intervenciones es muy muy lindo, porque nos enriquece verdaderamente a todos, ¿no? Y a mí me ayuda un montón. Así que, bueno, comparto esto que hemos compartido, digamos, en ese día, y bueno, ahora vamos a tratar de ver un poquito qué es lo que ese día hemos vivido juntos.
Una de las cuestiones así importantes que me parece que es bueno tener presente es que nosotros habíamos hablado, ¿no?, de un proceso de mitificación, ¿no?, que se había dado de Jesús de Nazaret a la primera comunidad cristiana, ayudados por Fray Marcos, que yo puse en la descripción del video anterior, los dos videos de las dos, que es una sola conferencia dividida en dos partes, de Fray Marcos, donde él habla justamente de esto y donde enumera 10 ítems donde se puede visualizar este proceso de mitificación, ¿no? Uno de esos puntos era el paso que se da de Jesús que predica al Cristo predicado. La primera comunidad que había experimentado y que había recibido la enseñanza de Jesús, al ir haciendo proceso después de la experiencia de la resurrección, al ir haciendo proceso del significado de Jesús para sus vidas, predica más a Cristo que transmitir, digamos, la enseñanza de Jesús. O sea, no replican tanto la enseñanza de Jesús, salvo el Evangelio de Juan, ¿no?, que es el que más extensamente pone la predicación o la palabra de Jesús. Lo que transmite mucho más la primera comunidad cristiana, más en los sinópticos, es su propia experiencia de Jesús como el Cristo y como el Mesías, ¿no? Entonces, eso por ahí es importante tenerlo presente. Nosotros tomamos esa afirmación de Fray Marcos y hacemos el proceso inverso, ¿no? Decimos, bueno, ahora la intención es ir del Cristo predicado al Jesús que predica, volver a Jesús, ¿no?, al Jesús que predica. Para eso quizás nos ayude esta expresión, esta afirmación, ¿no?, que hace Santa Clara en su testamento, que es muy, muy interesante, donde ella dice: el Hijo de Dios se ha hecho para nosotras camino, le escribe a las hermanas, ¿no? Y ella dice: el Hijo de Dios, Jesús diría de sí mismo el Hijo del Hombre, ¿no?, se ha hecho para nosotras camino, que con la palabra y el ejemplo nos mostró y enseñó nuestro bienaventurado Padre Francisco, verdadero amante e imitador suyo. Entonces Jesús se hace para nosotros camino, se hace camino para ser recorrido, para ser transitado. Jesús deja sus huellas, por eso tanto Francisco como Clara en el inicio de la regla van a decir que nosotros seguimos las huellas de Jesús, es decir, lo que Jesús pisó, el camino que Él mismo recorrió, es el que nosotros recorremos, intentamos recorrer, porque Jesús se hizo camino, ¿no?, o nosotros en Jesús reconocemos el camino. Una distinción que por ahí también nos puede ayudar a seguir clarificando esto es esto que Fray Marcos señala entre Jesús y el Cristo, ¿no? La diferencia entre Jesús y el Cristo es otro de los pasos imprescindibles que tenemos que dar para aclararnos. Jesús es un ser humano, Jesús es sustantivo, Cristo es un adjetivo calificativo que significa ungido, ¿no? Entonces acá la persona es Jesús, es un ser humano. Cristo es un adjetivo calificativo que se le pone a Jesús, ¿no? Entonces, Jesús es un ser humano ungido. El haber unido las dos palabras en una sola, Jesucristo, es una genialidad de la primera comunidad. Utilizar Cristo como nombre propio, como si fuera Jesús, y además ponerlo como sinónimo de Jesús, es una tergiversación de su experiencia, de la experiencia de Jesús. Eso hace que nosotros como mal interpretemos la existencia de Jesús. Si nosotros sustituimos Jesús por Cristo, Cristo siempre será adjetivo calificativo de Jesús. Jesús es la persona, Cristo es el ungido, Jesús es
el ungido, ¿no? Es un ser humano ungido. En la unción de Jesús, todos nos reconocemos o podemos volver a recuperar la memoria de que somos ungidos, ¿no? Justamente porque somos ungidos por la unción, digamos, de Dios, por la divinidad, ¿no? Es que nosotros podemos recorrer el mismo camino de Jesús. Y eso es importante. Lo que vamos a hacer hoy es ver un par de textos de la predicación de Jesús o de la experiencia de Jesús para tratar de ver cómo lo leeríamos, cómo recuperamos este hecho de que Jesús es para nosotros camino. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de Jesús? ¿Dónde tenemos que fijar la mirada en Jesús? Entonces, el primer texto es el relato que hace la comunidad de Mateo, ¿no?, de la experiencia del encuentro de Jesús con una cananea, en este caso una siriofenicia, en Lucas, ¿no? Y esto, el relato tomamos el de Mateo porque parece como el más rico en detalles que nos pueden ayudar, ¿no? Y el texto dice así: Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Bien, acá se ve como con mucha claridad la formación, ¿no?, de Jesús como judío, ¿no? Él considera que el destinatario del mensaje que él trae es el pueblo de Israel, que para él, como judío, es el único capacitado, entre comillas, para acoger ese mensaje, ¿no? Los extranjeros, para el judío, eran como cachorros, ¿no? Se me viene un poquito la imagen, o sea, eran animales. La experiencia que tienen los primeros misioneros, ¿no?, evangelizadores, cuando llegan a estas tierras y se encuentran con el dilema, ¿no?, si el aborigen, que era visto como un animal, tenía alma o no tenía alma, y entonces entran en esas discusiones, y bueno, y los franciscanos se ponen a bautizar así a baldazos, porque había que demostrar de algún modo de que claramente tenían alma, y que bueno, y que vivían ya el evangelio que todavía no les habían predicado, sin embargo esta gente lo vivía y demás. Bueno, son experiencias muy interesantes que se tienen con lo distinto, ¿no? Cuando uno es formado culturalmente o cuando uno tiene ciertas creencias que de alguna manera dejan fuera parte de la realidad, o en este caso grupos, ¿no?, humanos, es interesante abrirse a la experiencia de poder superarlos, ¿no? Le pasó a Jesús con la cananea, le pasó a Francisco, ¿no?, con el sultán y con el pueblo islámico, ¿no?, que Francisco, como cristiano de la cristiandad, concibe que el Islam son demoníacos, ¿no?, tienen un montón de cuestiones así muy fuertes, y después cuando Francisco comparte con ellos, experimenta que es un pueblo más religioso que el pueblo cristiano, ¿no? O sea, y aprende de ellos un montón de cosas y trae a la cristiandad un montón de cosas aprendidas, ¿no?, entre esta gente que él desconocía.
Y es lo que le pasa a los evangelizadores cuando vienen a estas tierras, o sea, cosas muy, muy interesantes, ¿no? Se me viene una expresión de Pablo Dors que le escuché en una charla acá en Córdoba, cuando, bueno, él compartió su propia experiencia y su experiencia por el budismo, ¿no? O sea, su paso, ¿no? por el budismo y el budismo zen, ¿no? Cómo le enseñó la contemplación, bueno, y después cómo vuelve a Jesús de una manera diferente. Hay una persona que estaba en esta charla, compartió también una experiencia similar, y él dijo algo que a mí me quedó muy, muy presente. Parece que la salvación nos viene por el extranjero, ¿no? Es como que acá la extranjera le abre un horizonte nuevo a Jesús, el sultán le abre un horizonte nuevo a Francisco, y el pueblo con el que se encuentra, ¿no? los aborígenes con los que se encuentran los evangelizadores en América, también les abren un horizonte nuevo, ¿no? Y esto es muy, muy importante, creo, en el mundo de hoy. Para seguir adentrándonos un poquito en este texto, les voy a compartir ahora algo que escribió un hermano nuestro cuando estaba en el noviciado, ahora es fraile, y que creo que es muy, muy iluminador. Él escribe así, después de haber escuchado este evangelio: lo que siempre me impacta de vos, de Jesús, es todo lo contrario a lo que me impacta en el evangelio de hoy. Estoy acostumbrado a verte libre, regalando gestos de amor y de ternura, dando lugar a todos, especialmente a los últimos, y a ver en tu modo de ser el corazón del Padre. Hoy no veo nada de eso, y sin embargo me siento tremendamente cautivado por tu indiferencia, por tu límite, por tu discriminación, por tu humanidad. Primero no la quisiste ni escuchar. Después, con la excusa de la voluntad de Dios, la dejaste afuera del proyecto del reino. Y por último, le dijiste que no era hija, sino cachorra. La hiciste indigna de tu mensaje. Me niego a creer que todo esto fue picardía tuya para sacar lo mejor de ella. Me niego a creer que estabas probando su fe. Me niego porque creo en vos, Jesús, hombre, hijo, hermano, vecino. Te salvó el final, te salvó la insistencia y la fe de esta mujer. Te abrió y te mostró un poco más el corazón del Padre, que evidentemente no conocías por completo. Ensanchó el horizonte de tu vida. Te enseñó a poner en primer lugar a las personas y la urgencia del dolor. Y ahí sí que lo tuyo fue admirable, porque te dejaste transformar. Siendo tan decidido, con convicciones tan fuertes, te diste cuenta de que estabas equivocado. Te mostraste frágil, incoherente, no solo frente a ella, sino frente a quienes te seguían. Gracias, Jesús, por ser así. Gracias porque me siento más cerca tuyo. Gracias porque a Pedro, que te negó 3 veces, lo perdonaste, teniendo presente ese día donde vos también negaste a alguien 3 veces. Gracias porque tu humanidad me hace más humano. Gracias, Jesús. Creo que esto nos ilumina, nos ayuda mucho a recuperar esta realidad, ¿no? De Jesús como camino, ¿no? De Jesús como un modelo, ¿no? Como alguien que nos muestra nuestra propia humanidad totalmente realizada, totalmente desplegada. Una humanidad que va siendo proceso, ¿no? El Evangelio del domingo pasado: vine a traer fuego sobre la tierra, como desearía que estuviese ardiendo. Vine a recibir un bautismo y cómo quisiera que se haya realizado completamente. En una de las posibilidades, digamos, de interpretación que hay de este texto,
me gustaba pensar lo del bautismo de Jesús, que él dice que él vino a recibir un bautismo, es decir, el ser sumergido totalmente en algo para renacer como algo nuevo, ¿no? Como una nueva criatura. Me gusta que Jesús lo diga de él, o que lo pongan en labios de Jesús, y que él diga cómo desearía que ya se cumpliese completamente, plenamente, ¿no? El que Jesús reconozca a esa altura que todavía ese bautismo en él no se realizó completamente, es decir, un Jesús todavía en proceso. Creo que esto a nosotros nos ilumina y nos anima tremendamente, ¿no? Eso nos recuerda y nos dice que Jesús realmente es camino, y que nosotros podemos contemplar a Jesús y ver en Jesús el camino que tenemos que hacer, el proceso que tenemos que recorrer. En cada uno tendrá matices del todo particular, porque somos en eso, realmente tenemos caminos totalmente inéditos. Sin embargo, podemos ver, ¿no?, el proceso en Jesús, la apertura en Jesús, y eso sí, intentar aprenderlo, ¿no?, como podamos, y desde donde estemos, ir aprendiendo, ¿no?, ese proceso de apertura que acá Jesús también manifiesta ante la cananea, ¿no?, ante esta mujer extranjera, que él se deja interpelar no solamente por las palabras de la cananea, sino que se deja interpelar por la actitud de fe de la cananea. Se deja iluminar tremendamente y termina accediendo, haciendo lugar, ¿no?, a lo que él inicialmente no había hecho lugar, ¿no? O sea, primero no la escucha, después la hace indigna de su mensaje, ¿no? Finalmente se abre, ¿no?, a la interpelación, ¿no?, de esta mujer. Bueno, creo que eso es algo que tenemos para aprender, ¿no? Y es algo muy, muy, muy bonito. El otro texto que traemos es el relato de Marcos, de la comunidad de Marcos, sobre a vino nuevo, odres nuevos, ¿no? Que siempre teniendo presente de que Jesús tiene que ser modelo, ¿no? Jesús tiene que ser modelo, Jesús nos tiene que iluminar el camino. Por lo tanto, si Él nos tiene que enseñar o nos tiene que mostrar algo en esto que está diciendo, en esta parábola, es hacer odres nuevos. Por lo tanto, Jesús tiene que mostrarnos con su propia vida de qué manera nosotros, como Él, podemos ser odres nuevos, ¿no? Quizás estamos acostumbrados a otra mirada, ¿no?, que también es una posibilidad, ¿no? El texto dice: nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres, y ya no servirán más ni el vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Quizás estamos habituados a interpretar este texto como que el vino nuevo es la enseñanza de Jesús, ¿no? El vino nuevo es la persona de Jesús y, ¿no?, cosas que por ahí hemos dicho. Sin embargo, creo que el vino nuevo es otra cosa, ¿no? O sea, Jesús es el modelo de odre nuevo, ¿no? Con esta idea vamos a intentar acercarnos, ¿no?, al texto. Entonces, ¿qué sería el vino nuevo? Podemos llamar vino nuevo al espíritu del tiempo presente, al espíritu del tiempo de Jesús y al espíritu de nuestro tiempo, es decir, los ideales que afloran en la búsqueda de hombres y mujeres de nuestro tiempo. Yo acá les voy a ir enumerando algunas de las cuestiones que yo considero que son signos de este tiempo, ¿no?,
o de lo que el Espíritu va suscitando en este tiempo, ¿no? Como vino nuevo, ¿no? ¿Qué sería el vino nuevo de este tiempo? Bueno, la búsqueda de vida interior, la experiencia del amor por encima de doctrinas y reglas, mayor conciencia de la bondad presente en todo, mayor sensibilidad hacia los actos de violencia de género, bullying, discriminación, deseo de verdad y de autenticidad, mayor sensibilidad a la corrupción. La vivencia de un ego personal comienza a ser superado o trascendido por la experiencia espiritual que le da mayor profundidad y apertura, desconfianza del carácter absoluto de las creencias, conciencia de la unidad que somos. Esto creo que son algunos de los signos que podrían como describir el espíritu de nuestro tiempo, es decir, el vino nuevo. O sea, si yo tengo que pensar en vino nuevo, bueno, yo pienso en el espíritu de este tiempo, ¿no? Es el vino nuevo que se nos está dando y que nosotros tenemos que ver cómo acoger, ¿no? Cómo hacer lugar. Los odres, naturalmente, representan nuestra vida. Los odres son nuestros criterios de juicio, nuestros parámetros, nuestras creencias, que teniendo en cuenta el vino nuevo, deberán ser capaces de contenerlo. O sea, si yo veo el vino nuevo de nuestro tiempo, yo tengo que ver de qué manera me hago odre nuevo para poder acoger esto que está suscitando el Espíritu hoy como vino nuevo. Y entonces, estos odres nuevos tendrán que estar caracterizados por una vida interior seria, por la libertad para mirar más allá de lo aprendido, más allá de las propias creencias, capacidad de ver la bondad presente en todo y en todos, una mirada capaz de ir más allá de las apariencias, una escucha profunda de la realidad, llevar una vida auténtica, lectura hondamente crítica de toda la realidad, apertura a los aportes de la ciencia y de otras tradiciones espirituales. Esto podrían ser algunas características de un odre nuevo, ¿no? Para poder acoger y contener el vino nuevo, ¿no? De nuestro tiempo. Jesús siempre es maestro y modelo, por tanto es importante contemplar en él de qué manera manifiesta su ser odre nuevo. Esa huella es la que debemos seguir. Y me parece que uno de los modos en los que él manifiesta, refleja ser odre nuevo, ¿no? En su tiempo, es la autoridad, ¿no? La autenticidad con la que Jesús vive, ¿no? Esto que se expresa, ¿no? en el Evangelio de Marcos 1, 21 al 28, ¿no? Cuando Jesús enseña con autoridad. Bueno, Jesús no solamente enseña, sino que también libera. La palabra de Jesús es una palabra que recrea, ¿no? Es una palabra que no solamente ilumina, sino que va liberando, ¿no? Es una palabra eficaz, ¿no? Lo que va a decir después el autor de la Carta a los Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Es la misma palabra que se intenta expresar en el Génesis, cuando Dios pronuncia una palabra y crea. Bueno, en Jesús la palabra tiene esta fuerza, ¿no? Creadora o recreadora y liberadora. Jesús no pretende potenciar la autoridad de la ley, sino que enseña con su propia autoridad. No se limita a interpretar lo dicho por otros, sino a decir algo nuevo. Jesús enseña con autoridad, porque no hablaba de oídas, sino de su experiencia interior. Es muy interesante que lo que nosotros conocemos como la vida pública de Jesús, la intensidad, digamos, de la predicación de Jesús viene después de la experiencia del desierto, ¿no? De este tiempo en que Jesús parece como recogerse, concentrarse profundamente, hondamente en él, donde tiene esta experiencia del desierto, ¿no? Y una vez que viene del desierto, la palabra
de Jesús parece tener como un brillo, una autoridad, ¿no? Algo nuevo. El objetivo de los letrados del tiempo de Jesús era la enseñanza de la ley, no el bien del hombre. Intentaban mostrar que el objetivo de Dios, al exigir el cumplimiento de preceptos y mandamientos, era que le dieran gloria a Dios. La vida le enseña a Jesús que lo único que Dios quería era el bien del hombre. Y esto es maravilloso en Jesús, maravilloso. Jesús mira constantemente el bien del hombre. Ahí es donde descubre la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el reino de Dios. Por eso al joven rico, ¿no? O al hombre rico que se encuentra con Jesús, los mandamientos que Jesús le recuerda no son los mandamientos que tienen referencia al culto o a la adoración de Dios, sino son todos los mandamientos que tienen en cuenta al prójimo, ¿no? Y esto es muy interesante. Es como que Jesús se da cuenta, sabe que el modo de rendir culto a Dios es preocuparse por la gloria de Dios, que como diría Ireneo, es la felicidad o la plenitud del hombre. La gloria de Dios es la felicidad, la plenitud del hombre. Y la plenitud del hombre, dice Ireneo, es el conocimiento de Dios, es la experiencia de Dios, ¿no? Eso es maravilloso, eso es precioso. O sea, saber que Jesús se da cuenta, reconoce que el modo de dar gloria a Dios es ocuparme de la plenitud, de la felicidad del prójimo, del hombre, ¿no? De uno mismo y después, naturalmente, de mi prójimo. Y eso es hermoso, ¿no? Por lo tanto, ese descubrimiento de Jesús en él mismo y después lo vuelve enseñanza es totalmente novedoso, porque Jesús intuye que el culto de la religión del momento de Jesús estaba alienando la vida, estaba vaciando la vida práctica del pueblo, ¿no? Y entonces se creían religiosos y tenían la conciencia de ser un pueblo muy religioso, sin embargo estaban descuidando tremendamente al prójimo, ¿no? Y esta preocupación de Jesús de recuperación del prójimo es muy, muy importante. Una consecuencia más que interesante: Dios no pretende nada del ser humano, todo lo contrario, se pone al servicio del hombre sin esperar nada a cambio. Esto es el amor incondicional. Dios, que es amor incondicional, se pone al servicio del hombre sin esperar nada a cambio. Por eso es amor incondicional, ¿no? Y esto reubica el culto, ¿no? O sea, Dios no espera de una manera, diríamos, muy egoica, muy ególatra, de que nosotros le rindamos culto y honor reconociendo su omnipotencia y lo que Dios quiere es que sigamos, ¿no?, su propio movimiento, y Él se pone al servicio del hombre sin esperar nada a cambio. Esta manera de ver a Dios y la ley no tenía nada que ver con lo que los rabinos enseñaban. Todos los problemas que tuvo Jesús con las autoridades religiosas se debieron a esto. Todos los problemas que tienen los místicos y profetas de todos los tiempos con la autoridad jerárquica responden al mismo planteamiento. Hablar con autoridad hoy sería hablar desde la experiencia personal y no de oídas. Nosotros, para hablar con autoridad, tendríamos que recurrir a nuestra propia experiencia, por tanto, cuidar y alimentar nuestra propia experiencia. Y entonces el predicar o el anunciar, ¿no?, va a ser un anunciar con autoridad, porque brota de la propia experiencia. ¿Cuál es la fuente de la autoridad de Jesús? En Marcos 1:35 se dice: por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. En muchos lugares de los 4 evangelios se dice lo mismo. Se levantó de madrugada, se fue a
descampado y allí se puso a orar. Pasó la noche en oración, por la mañana estaba allí solo. Es la clave de la vida de Jesús. Como verdadero ser humano que era, necesitaba orar para descubrir lo que era su Abba para él y lo que era él para su Abba. Esta fue la clave de su espiritualidad. Este encuentro, ¿no? De hecho, Ángela de Foligno dice, la oración no es más que la manifestación de Dios y de sí mismo, ¿no? O sea, es un espacio en el que yo, intentando hacer silencio, acallar el ruido que la mente hace, tratar de escuchar esta manifestación de Dios, de lo que Dios es para mí, y este descubrimiento de lo que yo soy para Dios, por lo tanto, lo que yo verdaderamente soy. La clave está en este descubrimiento continuado de la presencia de Dios en él. Si yo doy lugar a esta doble manifestación, voy a terminar reconociendo que el lugar de la presencia, un lugar privilegiado de la presencia con mayúscula, soy yo, ¿no? Recuperando lo que ya hemos dicho del maestro Eckhart, podemos volver a decir que el fondo de Dios y mi fondo es el mismo fondo. Ahí es donde nos encontramos en esta doble manifestación, que naturalmente será una manifestación liberadora, ¿no? Tremendamente liberadora, ¿no? Y trascendente, ¿no? Nos ayudará naturalmente a seguir trascendiendo voces de nuestra mente que muchas veces nos dicen lo contrario. Jesús se libera en la conciencia de ser expresión de esta presencia. Jesús es expresión de esta presencia. Jesús es rostro del amor incondicional que es Dios. Y ahí mismo descubre su misión de liberar. Cuando Él se experimenta liberado por esta experiencia, en esa misma liberación descubre su misión de liberar. Una misión que descubre casi como la de Pablo, ¿no? Cuando él dice, ay de mí si no predicara. O como la de Jeremías, que es un fuego interior que no se puede contener. Esta liberación que Jesús experimenta en él, al tomar conciencia que él es lugar de la presencia con mayúscula, ¿no? Es lo que lo empuja a seducir para que otros se dejen también liberar y se hagan lugar, ¿no? o conciencia, diríamos hoy, de esa presencia. Posteriormente Jesús libera para liberar. En esta línea deberíamos leer el tiempo de Jesús en el desierto. Jesús libera para liberar, y esto es maravilloso. O sea, Jesús no libera para crear adeptos a Él, ¿no? Jesús libera para que estos liberados se conviertan en liberadores de otros, ¿no? El movimiento de Jesús no es, te libero para hacerte volver a mí. Yo te libero para que vayas al encuentro de otros y hagas lo mismo con otros. Yo creo que eso es precioso. Finalmente, quiero simplemente señalar algo que creo que es, o al menos a mí me resulta interesante, que es una lectura de estos 7 yo soy del Evangelio de Juan, desde una perspectiva más transpersonal. Transpersonal significa más allá de la persona, ¿no? Más allá de una concepción estrictamente personal, teniendo en cuenta que Jesús se hace como camino, ¿no? Que nosotros podemos recorrer. Este yo soy del Evangelio de Juan es un eco del yo soy veterotestamentario, del Antiguo Testamento, de cómo Dios se presenta a Moisés. O sea, Dios, cuando Moisés le dice, pero y cuando me pregunten, mi pueblo, ¿quién me envía? ¿Yo qué le voy a decir? Entonces, ahí Dios le dice, yo soy, ¿no? Vos le vas a decir que yo soy te envía. Es decir, el que es te envía. El que es te envía. Hoy diríamos,
el fondo de todo lo real, el que hace posible todo, te envía. Esto es tremendo. Bueno, este yo soy es el que aparece en el discurso de Jesús. No es un yo soy que Jesús se atribuye a él mismo de una manera personal y única. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, está haciendo eco, está siendo portavoz de ese yo soy original, originante, que está presente en todos, ¿no? Y que por eso Jesús en los sinópticos vamos a ver que Él nos dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Pero Él dice acá en el Evangelio de Juan aparece, yo soy la luz, pero ustedes son la luz. O sea, el yo soy, este yo soy, habita, está presente en todos. Y por lo tanto, ese fondo es la vida, es el pan, es la puerta, es el que cuida, el que orienta, es la resurrección y la vida, es el camino. O sea, ese yo soy, ese fondo es el todo, ¿no? Y por tanto, a ese fondo tenemos que ir, ¿no? Como Jesús lo descubre en él mismo, descubrirlo también nosotros, ¿no? Porque Jesús nos señaló que está presente ahí en nosotros, descubrirlo para experimentarlo como pan que nos da vida, para experimentarlo como luz que nos hace luz, para experimentarlo como puerta a lo trascendente, para experimentarlo como aquel que nos acompaña, para experimentarlo como la vida que no tiene fin, ¿no? Para experimentarlo como el camino que nos guía, experimentarlo también como la vid que nos contiene a todos, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Lo que expresa en Juan 15, la vid verdadera, ¿no? Es muy interesante. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Los sarmientos naturalmente son parte de la vid, o sea, el sarmiento es la vid, ¿no? El sarmiento sin la vid no es sarmiento, ¿no? O sea, la vid es todo, ¿no? La vid es no solo es la raíz, el tronco, las hojas, los sarmientos, la uva, todo es la vid, ¿no? Pero bueno, esto me parece como sugestivo para seguir masticándolo, para darle lugar, ¿no? En el corazón, ¿no? Y ver cómo resuena, ¿no? Es una de las tantas posibilidades que tienen los textos que recibimos, ¿no? De ser leídos, de ser interpretados. Me venía un poquito lo de Buenaventura. Buenaventura dice que o se interpreta muchas cuestiones teológicas de acuerdo a lo que más devoción, ¿no? despierte en la gente, ¿no? Lo que más devoción significa lo que mayor unión con menor interferencia haya entre el corazón del hombre y la vida de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que también podemos interpretar estos textos de manera que nos resulten más significativos y que de pronto nos signifiquen una mayor posibilidad de vida, ¿no? Un mayor despliegue de lo que nosotros somos, de lo que Jesús nos recuerda, ¿no? De lo que nos enseña, de lo que nos muestra, ¿no? Entonces creo que eso puede llegar a ayudar. Esto, por supuesto, con toda la libertad de los hijos de Dios. Uno tiene que ir fraguándolo, experimentándolo, rumiándolo en el corazón, ¿no? Y ahí es donde se da el discernimiento, si me ayuda, no me ayuda, ¿no? Lo tomo, lo dejo con total libertad. Y esto para finalizar, o sea, no se trata de perfección, sino de transparencia. O sea, yo no tengo que alcanzar, la plenitud no es la perfección. La plenitud es aquello que hace lugar a todo, ¿no? Hace lugar a todo. Y por lo tanto, yo no tengo que entrar en una carrera de perfección. Tengo que hacerme cada vez más transparente,
de la presencia con mayúscula que me habita. Nosotros en nuestra tradición hablamos mucho de esto, digamos, como representándolo en el Espíritu. Somos templos del Espíritu de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser transparencia de este Espíritu. Dice el maestro Eckhart, cuanto más débiles y pecadores somos, tanto más sentimos el deber de vincularnos a Dios mediante un puro amor. Esto también es precioso, precioso. Cuanto mayor conciencia tengo de mi fragilidad y de mi límite, más necesito vincularme con Dios. Más necesito estos espacios en los que Dios me manifieste quién es y me revele quién soy. Esto nos puede hacer entender que no se trata de una manifestación de nuestra propia perfección, ¿no? De una carrera casi moral, ¿no? de perfección bastante como aparente, ¿no? O de imagen, sino de una toma de conciencia de lo que realmente somos a pesar nuestro, de ir siempre a este fondo de nuestra identidad, ¿no? O nuestra identidad más profunda, ¿no? Que es donde Dios y nosotros somos uno, ¿no? Donde Él nos manifiesta, ¿no? Todo lo que Él es, ¿no? Y todo lo que Él es en nosotros. ¿Se acuerdan que en algún momento citamos a Jagger, a Billy Jagger, este monje benedictino, que decía: cada uno de nosotros somos formas en las que Dios quiere vivirse a sí mismo, ¿no? O sea, cada uno de nosotros somos formas de la vida con mayúscula, donde esta vida quiere desplegarse totalmente. Y esto es precioso. Bueno, espero que esto nos ayude a seguir caminando. Yo les voy a poner en la descripción del video un videito que considero que nos puede ayudar mucho, esta vez de Mónica Caballé, sobre los maestros de sabiduría. Creo que es un video, una conferencia que nos puede seguir ayudando y acompañando en este proceso. Y les reitero la oportunidad y la posibilidad que es para todos el poder comentar, ¿no? En lo que esto nos va sugiriendo, las preguntas que tengamos, ¿no? Porque todo nos ayuda a seguir creciendo. Que Dios los bendiga y bueno, nos encontraremos, Dios mediante, pronto.